Bienvenidos amigos a este su canal, La Voz del Aficionado. Les habla como cada semana Deluxe, y el día de hoy hablaremos de una de las obras más importantes de los últimos 5 años. Hoy toca hablar de Kimetsu no Yaiba y cómo esta obra logró ser tan maravillosa y generar tantos fanáticos en un lapso tan corto de tiempo. Así que hoy toca hablar de la magia de Demon Slayer. Comencemos. La industria del manga y del anime es muy vasta y hay mucho contenido del que uno puede disfrutar. Entonces, ¿por qué Kimetsu no Yaiba tuvo ese boom y se volvió una de las obras más populares en los últimos años? ¿Qué hace diferente a Demon Slayer? Bueno, por una parte, creo yo que tenemos que entender que el dibujo que se tiene en Demon Slayer es de muy alta calidad. Creo yo que fue uno de los mangas contemporáneos que me ha tocado ver donde de verdad se demuestra que el mangaka tiene un estilo particular y agradable para hacer las obras, para poder transmitir lo que quiere, y para también la historia que tiene es fácil de entender y es atrapante, o sea, te atrapa a esa historia rápidamente, ¿no? Es algo difícil de describir. Sin embargo, si puedo describir su anime, creo yo que es uno de los mejores animes que han salido en los últimos 5 años. Su banda sonora es buenísima y la animación es increíble. Yo estaba un poco recio a ver la obra porque pues, yo únicamente había leído el manga, pero definitivamente cuando le dediqué tiempo y la vi, quedé sorprendido. Dije, wow, la historia es buena, o sea, y no solo eso, la animación y la música es de otro nivel. Sin embargo, la historia no se queda nada más en decir, pues sí, o sea, tiene una buena música y está súper bien animada. No, o sea, tenemos personajes, obviamente tenemos a nuestros protagonistas, que serían Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu. Estos personajes, cada uno aporta diferentes cosas a la historia. Tenemos a Tanjiro como un protagonista que está conociendo el mundo, que está aprendiendo cuál es su lugar y está constantemente creciendo a nivel personal y a nivel de poder. Entonces es un personaje que cumple perfectamente todos los matices de lo que se dice que es el camino del guerrero, ¿no? Es el camino de un héroe. Tenemos por otra parte a su hermana, a Nezuko. Es un personaje, a mi consideración, que aporta poco en las primeras partes de la obra, pero cuando aparece termina siendo importante y relevante. Creo yo que es un personaje que se le da su valía hasta el final de la obra, pero definitivamente se le saca provecho. Es un personaje que en ocasiones es un alivio cómico y funciona bastante bien. La verdad, no es un personaje que te hartes o te canses de que estén interactuando. Al final del día, Nezuko es el personaje que mueve la trama de la historia de Demon Slayer. De los otros dos protagonistas que tenemos al primor de Inosuke y al que tiene narcolepsia. La verdad siempre se me hizo complicado su nombre, pero estos dos personajes sí son alivios cómicos en muchos pasajes de la historia. Sin embargo, son personajes que ayudan a nuestro protagonista a ir creciendo poco a poco, ¿sabes? Estos 4 personajes a mí me encantan porque esta obra cambia mucho de las generaciones, las nuevas generaciones reemplazando a las viejas generaciones, y cómo las viejas generaciones terminan siendo guías e instructores para estas nuevas. La verdad, en ese aspecto funciona perfectamente. Ellos funcionan como esta nueva línea de defensa contra los demonios, y el cómo van creciendo y evolucionando simplemente es increíble, y la historia es muy orgánica, ¿sabes? No es algo que digas, híjole, se sacan los poderes nada más porque los necesitan. No, o sea, obviamente hay algunas cosas como en como todos los mangas que dices, bueno, qué conveniente, pero estos 4 personajes definitivamente mueven la trama para bien. Creo que todos los shonens que existen, todos usan el humor, es algo normal en las obras, y sinceramente el humor que uno encuentra en esta obra es simple y es sencillo, no es muy pesado, no aparecen momentos anticlimáticos, y creo yo que en ese aspecto se logra el objetivo del autor al decir, bueno, ocupo meter un alivio cómico, ocupo hacer algo simpático y chistoso para romper la tensión en algunos momentos, y funciona. Obviamente no es el recurso más utilizado del autor, no podré decirte que es una obra que busca hacerte reír todo el tiempo, pero definitivamente está presente, y creo yo que se hace de manera adecuada en la obra.
Esta obra, a mi consideración, saliéndonos a lo mejor del tema del humor, esta obra, en lo que se refiere al desarrollo de los personajes, podemos ver un crecimiento continuo por parte de los protagonistas. No es el clásico protagonista que es un Gary Stu, donde pues el cuate agarra, la pone en la mesa y sírvanse porque yo soy bien chingón. No es ese tipo de protagonista. Tanjiro es un personaje que va creciendo y va madurando y se va haciendo más fuerte con el paso del tiempo. Creo yo que es algo bastante bien logrado por parte del autor. Es un personaje humano, se equivoca, es un personaje que se cae y se levanta. Entonces creo yo que una obra donde tienes un protagonista con estas condiciones, pues se hace muy atractiva y muy entretenida de ver, ¿no? Los pilares. Este tema para mí es donde yo hago referencia cuando digo que la obra tiene esa nueva y esa vieja generación. Los pilares representan todo lo que se hizo antes. Son personajes que ayudan a crecer a nuestros protagonistas, los ayudan a crecer a nivel emocional y a nivel físico para poder pelear, obviamente. Pero estos personajes no es que sean toda bondad, no. Estos personajes muchas veces ni siquiera quieren a nuestros protagonistas, ni siquiera quieren a las nuevas generaciones. Y es ese choque de la nueva contra la vieja generación en cómo hacen las cosas ellos y cómo hacemos las cosas nosotros, que hace que sea tan orgánica y tan fluida y tan realista la relación que tienen estos personajes a lo largo de la obra. Y así como hablamos de que los pilares son los personajes que fungen como la vieja contra la nueva generación, es importante entender que en esta obra también el tema de los antagonistas es bastante bien llevado por parte del autor. Tenemos a los antagonistas divididos en dos géneros. Uno de esos géneros serían las lunas y otro sería el antagonista principal. En lo que se refiere al tema de las lunas, tenemos las clásicas, ¿no? Las lunas mayores y las lunas menores. Aquí es todo lo contrario. Mientras las lunas mayores son personajes que son muy viejos, tenemos a las lunas menores que son personajes que fueron relativamente jóvenes. Estos personajes, como las lunas, funcionan porque son los antagonistas que van moviendo la obra, y sus motivaciones no es que yo soy el malo, no, cada personaje tiene una motivación personal por la cual termina aliándose a Muzan. Estos personajes terminan moviendo la obra y terminan llevando a nuestros pilares y a nuestros protagonistas a una senda donde decimos nosotros qué es lo que va a suceder, porque tampoco es que haya una situación donde los personajes simplemente se odien, es un choque de ideologías. Obviamente los personajes que son pues malos en la obra, pues sí tienen motivaciones muy egoístas, y es ahí donde uno pues hace ese balance y decir, ok, estos personajes de verdad son malos. En el tema del antagonista principal, que es el otro rubro de que se puede tocar en el tema de Kimetsu no Yaiba, es en el tema de Muzan. Muzan es un antagonista que está presente pero no es indispensable, y creo yo que este es el mayor acierto que logra la obra. Tenemos un antagonista principal que es obviamente el que mueve el otro 50% de la trama, y es un personaje que constantemente está moviendo los hilos, pero no es indispensable para que la historia avance. Entonces, cuando tienes un antagonista que no es indispensable para mover la trama, es cuando la obra se siente tan orgánica. No necesitas a un personaje que todo el tiempo esté empujando la trama en una dirección. Y eso creo que se logra de manera perfecta y hace que el personaje de Muzan termine siendo tan atractivo y al mismo tiempo tan increíble dentro de su historia. Y hablando de los antagonistas, obviamente tienen que ser las batallas y las muertes. No va a haber spoilers en este caso, pero simple y sencillamente en Kimetsu no Yaiba es una de las pocas obras donde de verdad uno está preocupado por sus protagonistas. No sabe si van a terminar vivos al final de cada batalla. Entonces eso hace que cada batalla se sienta al filo del mañana y uno esté picado en la obra porque dices, en cualquier momento este cuate se muere, o en cualquier momento algo que no estaba considerado puede llegar a suceder, y creo yo que eso es muy atractivo dentro de la obra y es algo que se hace de manera estupenda a mi consideración. Entonces las batallas en Kimetsu ayudan a mover la trama en un 90%, pero definitivamente ese sentimiento de
de preocupación por los protagonistas es algo que simple y sencillamente Kimetsu logra a la perfección. Obviamente, en conclusión a esto, ¿por qué uno debería ver Kimetsu no Yaiba? Bueno, si uno disfruta del manga y del anime, esta es una obra 100% recomendada. Es una obra que te va a despertar muchísimas emociones, te va a hacer reír, te va a hacer sentir coraje, te va a hacer sentir triste. Es una obra que simple y sencillamente es muy completa, definitivamente. En lo particular, el final de la obra no fue mi hit. Creo yo que la obra había puesto la vara muy alto de lo que pueden lograr y el final no es satisfactorio, pero Kimetsu no Yaiba es un 100% recomendado. Sé que el anime está muy atrasado, yo sí recomendaría a los que vieron el anime y se quedaron con ganas de más, que simple y sencillamente se vayan a leer el manga. Es una joyita leer este manga y que lo disfruten todo el camino. Ya, pues si al final a lo mejor a ustedes les gusta y a lo mejor mis exigencias para el final pues no van acordes. Entonces pues creo yo que lo importante es disfrutar el camino y a lo que yo siempre diría, Kimetsu no Yaiba es un grandísimo manga y vale totalmente la pena verlo. Saludos.